Buenos días. Bueno, por un lado tenemos los miedos a una posible recesión, entonces ahí tenemos que mirar lo que pasa con la curva de bonos y lo que pasó históricamente. Históricamente, cuando la curva de bonos se invierte, es decir, los bonos de corto plazo dan más retorno, ofrecen un retorno mayor que los de largo plazo, eso generalmente nos anticipa una crisis, nos anticipa un problema de recesión, ¿no? A veces las crisis no son grandes, pero es una recesión. Entonces, esa situación, ¿por qué se da? Bueno, generalmente el problema recesivo no aparece cuando la curva se invierte, sino que aparece cuando se vuelve a normalizar. ¿Y por qué se da esto de que cuando se vuelve a normalizar ahí aparece el problema? Porque generalmente, primero, la Fed sube las tasas y cuando percibe que algo se rompió, que hay algo que arreglar, las vuelve a bajar agresivamente como está haciendo ahora. Entonces, en este momento, las curvas se normalizan nuevamente y, claro, se anticipa, digamos, la Fed se anticipó a que algo se había roto y generalmente la recesión llega porque no da el tiempo a darse vuelta, básicamente. La Fed, por supuesto, reacciona, no puede adivinar lo que va a pasar. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, digo, es como sucede. Entonces la Fed baja las tasas cuando percibe que algo se rompió y efectivamente, generalmente algo se rompió porque, por supuesto, que esperan determinado tiempo para hacerlo. Entonces ahí es cuando viene la recesión. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento en el que estamos ahora. Y si miramos este gráfico, bueno, nos refleja un poco eso. Si vemos lo que esperan los bancos y los analistas por ahora, ninguno está esperando, o grandes, por lo menos la mayoría no está esperando recesión, sino que hablan de crecimiento. Pero bueno, eso es lo que vemos en el mercado, la historia y lo que hoy se proyecta. Las valoraciones de las acciones en general, o sea, en los diferentes continentes, Asia, Europa, Estados Unidos, lo que estamos viendo es que están históricamente altas, ¿no? Y las 5 mejores acciones del Standard & Poor's, hoy, si miramos cuál es la prima con la que operan por sobre el resto, si bien vemos que hay una prima que incluso se viene achicando porque en el 2020, 2021 fue más alta, hoy vemos que está un poco más baja, en las .com fue mucho más grande, ¿no? Bueno, eso nos da una idea o una perspectiva de qué tanto están cotizando por encima. Y estos últimos tiempos, lo que estamos viendo también es una baja en las cotizaciones en general, ¿no? Porque estamos viendo esa rotación que está viendo salida de tecnologías de la información y demás. De hecho, la semana pasada, el sector que más ventas tuvo fue tecnología de la información. Y el sector que más compras tuvo fue real estate. Que real estate viene muy flojo, o sea, viene performando muy por debajo del Standard & Poor's. La tendencia, si analizamos Standard & Poor's contra real estate, lo que vemos es que la tendencia es bajista. Si miramos solamente real estate en precios absolutos, vemos que es lateral y ahora marcó un mínimo, que está en la zona de los mínimos de abril. Históricamente es un sector que durante los últimos días del año, los últimos 5 días del año, generalmente suele subir. Pero bueno, ahora viene bastante flojo, pero fue el que más inflow recibió la semana pasada, ¿no? Ahora bueno, eso algunos especulan con que son algunas señales de compra, porque tiene que ver con alguna zona de piso en donde creen que se ejecutaron algunas compras. Básicamente eso no se sabe, esas son especulaciones. Y después lo que tenemos que prestar especial atención es que la curva de bonos de Estados Unidos, digamos, si miramos la curva de corto plazo y de largo plazo, lo que vemos es que el mercado no le está creyendo a la Fed, no es que no le está creyendo, no está creyendo que las tasas se puedan mantener en estos valores mucho más tiempo, me parece. Porque lo que vemos es que los bonos de mediano plazo y de largo plazo, la tasa a 10 años y la tasa a 30 años están subiendo. Entonces, básicamente eso es porque el mercado no cree que la Fed pueda solucionar los problemas que está intentando solucionar y que no va a poder mantener la tasa en estos niveles, la va a tener que subir. Por eso es que la tasa en los bonos sube bastante más, generando una tasa, bueno, obviamente hoy más positiva, pero porque en algún momento se espera que la Fed va a tener que retroceder ahí con esta baja de tasas. Históricamente, como la Fed baja las tasas cuando algo se rompe, el mercado entiende que la inflación va a caer, entonces, bueno, se pone toma
se pone a largo plazo porque entiende que la inflación va a caer y va a quedar un spread, que es el spread que va a poder ganar. Cuando está pasando esto, básicamente es que no le están creyendo a la Fed. Con lo cual, bueno, ahí hay que estar atento. Me parece a mí que ahí está el trade de los bonos, que puede ser más que interesante. Y después tenemos los commodities, oro, plata, cobre. Son los 3 commodities que más están, o que más vienen subiendo. Oro y plata, sobre todo por el tema del riesgo geopolítico que está habiendo hoy en día, o sea, Estados Unidos, Venezuela, Europa, Rusia y demás, es un activo de protección, con lo cual hay que tener cuidado con esto porque son activos que pueden seguir empujando al alza, ¿no? Sobre todo si los riesgos se mantienen persistentes, que están ahí, ¿no? Cada día se da un pequeño paso más. Y no parece ser algo que se esté desinflando realmente. Pero bueno, ese es la lectura. Una solución en alguno de estos frentes podría relajar bastante las cotizaciones, me parece, y si no, vamos a seguir viendo flujos entrando en estos activos, sobre todo oro y plata. El cobre tiene más que ver con un fenómeno más de producción que se está dando, ¿no? Y si hablamos del cobre, tenemos que recordar que hay 2 bolsas diferentes, porque el cobre ahora está en $12,000 la tonelada, pero eso es en la bolsa de Londres, en la London Metal Exchange, que bueno, ahí se opera sobre todo lo que es el cobre físico, ¿no? Para las industrias, y después tenemos en Chicago, se opera también mucho cobre, pero es más, se utiliza mucho más como cobertura, más que operaciones spot y demás. Así que bueno, eso es todo por hoy. Bueno, antes de irme, voy a dejar un breve comentario del Standard & Poor's, el gráfico semanal. Si miramos el gráfico semanal, vamos a ver que está sobre el techo del canal, ¿no? Tenemos un canal marcado sobre el techo del canal, y la vela que vemos ahí, alguno me preguntaba si era como un hammer invertido. Se llama Hanging Man, ¿no? Hombre colgado. Es una señal por definición bajista, pero bueno, por supuesto hay que mirarla en el contexto del mercado. Para que la señal sea bajista, generalmente uno tiene que ver una tendencia alcista previa y ver esta figura que se forma en el techo de la tendencia alcista, una tendencia alcista que tenga relación con esta figura, ¿no? Pueden ser 8 días, 6 días, 10 días, ¿no? Pero que tenga relación la vela con lo que venía antes. Y generalmente es una señal bajista, así como el hammer es una señal alcista. Acá básicamente lo que uno puede interpretar del mercado con esta vela es que el mercado primero cayó fuerte, después se intentó recuperar y no se pudo recuperar, y por eso es que queda esta figura con una sombra larga abajo. A veces, generalmente uno tiende a ver que donde está la sombra es donde está la fortaleza, o sea, porque si esta misma figura la vemos en el piso del canal, podríamos inferir que el mercado quiso bajar y no logró bajar. Aparecieron los compradores y la hicieron subir la cotización porque ahí había compradores dispuestos a llevar papeles. Pero eso es en el piso del canal. En el techo del canal la interpretación es otra, y es que el mercado está débil, empezó a caer, todavía los compradores, digamos, están ahí, aparecieron compradores y los vendedores se retrotrayeron hacia arriba, esperando volver a vender. La diferencia de interpretaciones en el contexto, y las velas japonesas tienen mucho esto. La misma vela no es lo mismo en un piso que en un techo. Después, por supuesto, está la interpretación de cada uno, ¿no? Sobre todo si uno tiene en cuenta que las velas japonesas se usan desde el siglo XVII, y la usó un trader que operaba en el mercado de Sakata en Japón, ¿no? Que no hay muchos registros, o sea, hay registros, pero piensen que era Japón en el periodo Edo, o sea, Japón aislado, en donde empezaban a existir los contratos de futuros de arroz, y este trader, que venía de una familia de comerciantes, empezó a operar y escribió, se dice, 2 libros, yo la verdad nunca los encontré, pero bueno, él los escribió en japonés, por supuesto, y se dice que es el inventor, el creador de las velas japonesas, porque piensen que en ese momento a duras penas que se sabían los precios del día, ¿no? O se sabían los precios. No existía ni siquiera el gráfico de línea generalmente, o no se usaba mucho. Estamos hablando 100 años antes de cuando se empiezan a anotar las cotizaciones en Estados Unidos, ¿no? Bueno, incluso que exista el mercado en Estados Unidos. Entonces ahí es cuando se empieza a usar las velas japonesas esta persona, que empieza a notar
En las velas japonesas lo importante eran los 4 puntos, que él ya entendía que tenían validez, la apertura, el cierre, el mínimo y el máximo. Que bueno, eso en Estados Unidos después se usa el gráfico de barras, pero mucho tiempo después, ¿no? Por eso que se dice que es el inventor. Así que bueno, espero que te haya servido. Nos vemos mañana. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on